Esta es la historia real de El que te viene a buscar. Historia contada en primera persona. Somos una familia común y corriente sanjuanina, compuesta por mis viejos, mis dos hermanos y yo. Mi viejo, muy laburante, profesor de una escuela rural y con su trabajo particular, y mi vieja ama de casa, siempre esforzándose por darnos lo mejor, aunque el país nos azotaba con mucha crudeza en 2001. Con ese mismo esfuerzo mi viejo pudo comprar nuestra primera casa, en realidad un departamento muy lindo, un barrio nuevo, de buena gente. Hasta ese momento y desde que mis viejos se casaron, vivimos en la casa de mi abuela materna, una casa vieja muy grande, una casa de adobe, como es el estilo del viejo San Juan, a lo cual mi viejo le había hecho muchos arreglos para ir acondicionándola para nuestras necesidades. Ahí me crié y realmente fui muy feliz. En esa casa convivíamos con mi abuela de 80 y pico de años. Ella era un amor con nosotros. Al ser tan viejita y ya no tener la movilidad de antes, no podíamos irnos de la casa, no podíamos dejarla sola, menos aún después de todo lo que ella había hecho por nosotros. Aunque era difícil mantener dos casas, el departamento estaba listo para habitar, todo amoblado, pintado, era hermoso. Por este motivo mis hermanos, ya en edad facultativa, iban a estudiar con sus compañeros para estar más tranquilos y obviamente también hacían sus juntadas. Lamentablemente para todos, llegó el fatídico día de invierno en el que mi abuela falleció. Sufrimos muchísimo su deceso. Después de un tiempo de organizarnos, no recuerdo bien cuánto, mis viejos decidieron ir definitivamente al departamento y alquilar la casa de mi abuela. Ya era 2002. Al ser una casa tan grande, con tantos muebles antiguos y delicados, tardamos mucho en guardar con cuidado cada uno de ellos. Y así llegó la última noche en esa casa. Era una noche normal, aunque todos durmiendo en colchones, ya que todo estaba guardado, pero el cansancio era mayor. Mis viejos y yo, el más chico, durmiendo en la habitación de ellos, mis hermanos en la habitación que era de mi abuela. En medio de la noche, mi hermana se levanta para ir al baño. Imagínense, una casa vieja, por lo tanto el baño está afuera y un poco alejado. Cuando vuelve del baño, se acuesta y justo ahí recuerda que había dejado la luz encendida del baño. Entonces se levanta y ahí fue cuando vio a una figura de blanco a los pies de su cama. No le podía ver la cara. Ella quedó petrificada, sin poder emitir ni una sola palabra. Esta figura le empezó a hablar y le decía siempre la misma frase, extendiéndole una mano. Vení conmigo, vamos. Hay una persona hace mucho que no te ve y que quiere verte. Dale, vamos. Mi hermana no podía gritar, mucho menos avisarle a mi hermano que estaba durmiendo en la cama de al lado. De repente, mi hermano se despertó de la nada exaltado y vio como mi hermana miraba hacia los pies de la cama y lloraba. Él le preguntó varias veces qué le pasaba sin obtener respuesta. Esto sucedió por unos instantes hasta que ella pudo soltar en llanto y gritó con gran terror. Mi viejo llegó corriendo a la habitación, sin entender qué había pasado y dispuesto a todo. Cuando mi hermana volvió en sí, su cara de terror lo decía todo. Algo había visto, aunque no decía qué. Estaba en shock. Entonces se fue a dormir a la habitación de mis viejos. De más está decir que ninguno pegó un ojo a partir de eso. Al otro día ella nos contó, o en realidad a mis viejos, yo era muy chico, pero todo quedó ahí. Inevitablemente pensaron en mi abuela, en que no tenía que asustarse. Seguramente ella nos extrañaba como nosotros a ella. Y así fue que nos fuimos definitivamente al departamento. Los primeros meses, todo transcurría normal, todos felices, aunque haciendo un esfuerzo por las deudas, recién pasaba la crisis. El departamento era espléndido, cómodo, mi hermana tenía su propia habitación y yo dormía con mi hermano. Una noche, mi hermana soñó que iba en un colectivo con unas primas y que de repente se le sentaba un hombre al lado.
Un hombre alto, de unos 40 y pico, pelado cerca de la frente, pero a la altura de la nuca, mucho pelo largo, con un pantalón marrón y camisa a cuadros. Este hombre le repitió una frase. Vení conmigo. Vamos, hay una persona que hace mucho no te ve y que quiere verte. Dale, vamos. Ella se negó y ahí fue que él sacó de una cajita de madera un cuchillo pequeño y diciéndole lo mismo, pero con una actitud amenazante, se lo empezó a pasar por la panza una y otra vez. Ella sentía el frío del cuchillo, sentía su hoja y hasta le dolía. Por suerte logró despertarse, pero cuando abrió los ojos, vio en la puerta de su habitación la sombra de un hombre alto que la miraba. Entonces gritó y todos nos despertamos y fuimos a ver qué pasaba. Y ahí la sombra desapareció. Mi hermana otra vez estaba en shock. Otra noche, igual, mi hermana y el mismo sueño, la misma sombra en su pieza, pero esta vez, tras el grito y con la urgencia de ir a ayudarla, había una fuerza que les impedía levantarse de sus camas, tanto a mi viejo como a mi hermano. Mi papá hasta se cayó de la cama. Eso duró unos minutos, hasta que pudieron salir corriendo. Así fue que llegaron a ser una seguidilla de sueños cada vez más aterradores e impactantes. Cambiaron los eventos y nuestra manera de verlos. Los sueños eran muy parecidos a los anteriores, solo que este hombre ya estaba adentro de mi casa, en diferentes lugares, siempre fumando, y le decía: Vení conmigo, vamos, que hay una persona que hace mucho no te ve y que quiere verte. Dale, vamos, sabés quién soy. Me conoces hace tiempo. Yo trabajo para él. Yo no estoy muerto. ¿Te acordás de JQ? Mi hermana se despertaba sintiendo un fuerte olor a cigarrillo y en mi casa todos habíamos visto a ese hombre. A partir de ese momento, todos empezamos a tener eventos paranormales en casa. Todos sentíamos miedo de estar solos, siempre las luces encendidas. Cuando pasabas por el pasillo, sentías que desde adentro de la habitación de mi hermana, en plena oscuridad, algo o alguien te observaba. Una noche yo estaba viendo televisión en la habitación de mis padres cuando de repente empecé a sentir mucho miedo. Estaba solo en casa, mis viejos estaban charlando con los vecinos en los jardines del monobloc. Entonces no dudé y salí de la pieza. Cuando estaba llegando al pasillo, automáticamente frené y pude observar justo delante de mí una sombra de un hombre muy alto, como con una capa y un gran sombrero. Pasó caminando, entró de una habitación y salió de otra. Salí aterrado de mi casa y busqué a mis viejos. El último evento que derivó en la declaración de la verdad por parte de mi hermana fue una noche que llegaba tarde a mi casa. Había salido con el novio. Cuando entró al departamento, sintió un fuerte y extraño olor a cigarrillo. Vio en la oscuridad un cigarrillo encendido. Cuando prendió la luz, lo vio ahí, sentado en el sillón de casa, el mismo hombre de sus sueños, JQ, fumando como siempre. Nuevamente gritó y largó el llanto. Cuando todos nos despertamos, también sentíamos el olor a cigarrillo. Al otro día, mi hermana contó la verdad. Todo había sucedido en esa época en la que ella iba a estudiar al departamento con compañeros. Una noche se juntaron con una amiga y un amigo y empezaron a jugar a la ouija de papel. Una hoja de papel en donde se anota el abecedario, los números, el sí y el no. Se juega con una lapicera. No era la primera vez que lo hacían, pero sí fue la primera vez que les respondieron concretamente y que el espíritu al cual convocaron les dio sus iniciales: JQ. Esa noche fue tan aterradora que su amigo no quiso seguir y salió corriendo. Nunca terminaron el juego. Mi hermana decidió ir a visitar a nuestros familiares en Mendoza. Todo iba bien, hasta que una noche fueron a un boliche con mi prima. Ellas estaban en la planta alta del mismo pasándola muy bien, cuando de repente mi prima la mira a mi hermana y la ve petrificada. Le pregunta varias veces qué le pasaba hasta que ella respondió: ahí está, ahí está. Mi prima le preguntó quién estaba y ella respondió: el hombre. Cuando mi prima miró en la dirección indicada, lo vio. El hombre que tan bien identificaba a mi hermana, la misma cara, la misma ropa, estaba ahí, estaba vivo, todos lo veían. El hombre subió las escaleras hasta donde estaban ellas yoqueadas.
Pero gracias a Dios pudieron salir del boliche antes de que él las alcanzara. Cuando volvió a mi casa, mi hermana estaba realmente mal, pero tranquila a la vez, ya que podía demostrar que no era solamente ella quien lo veía. Mi vieja empezó a hablar con curas, le recomendaron un cura que exorcizara la casa. Desde ese momento le empezaron a llevar curaciones. Incluso a mi hermana le dijeron que esos juegos no eran juegos y que no las podían hacer nunca más porque tenían pegado algo, y que sí, había personas que no estaban muertas, que trabajaban para él. Él era el mismísimo diablo. Mi hermana mejoró muchísimo. Nunca más tuvo esos sueños. No volvió a ver a ese hombre. Sin embargo, formó una familia y se fue de nuestra casa. Pero en su habitación quedó algo que aún hoy nos hace encender la luz antes de entrar. Algo que siempre nos observa desde adentro. Algo que aprendimos con esta historia. Hay un hombre que físicamente lo podés ver, que se aparece en sueños, que es flaco, tiene olor a cigarrillo y usa sombrero negro. Él está en este plano y él es el enviado del diablo. Él es el que te viene a buscar.